Gracias a los compañeros, siempre aquí de radio, al equipo técnico y a todo el público que nos dispensa su atención. Hoy es viernes 3 del mes de septiembre. Y aunque es viernes, y muchos dicen por ahí que también que el cuerpo lo sabe, hoy es un viernes que tal vez quisiera... Quisiera traer un tema que tal vez no es tan ligero ni propio de los viernes, y es el tema de la reforma constitucional que se ha puesto en el tapete en la comisión que se ha creado ante el Consejo Económico y Social para todas las reformas propuestas por el presidente y algunas nuevas propuestas por la oposición. Y me motiva porque entiendo que no puede desperdiciarse esta oportunidad que ha generado el presidente de la República al colocar sobre la mesa la reforma constitucional. Él ha querido circunscribir en su propuesta inicial a la reformulación esencialmente del método de selección del Procurador General de la República. Y conforme él mismo dice, para darle un sello de institucionalidad, para formalizar los avances y que no se vuelva atrás. Creo que está llena de buenas intenciones esta propuesta, pero ya que se va a levantar el velo, no podemos perder la oportunidad para tratar de proponer algunas otras reformas que entendemos de utilidad. Por ejemplo, ya que se va a presentar la reforma constitucional, hay aspectos que ameritan una corrección dentro del marco de lo que establece la Constitución. A principios de año, por ejemplo, se aprobó una ley que prohíbe el matrimonio infantil, que es la Ley 1-21. Esta legislación prohíbe cualquier matrimonio que se celebre entre una persona que sea menor de 18 años. Sin embargo, la Constitución Dominicana tiene una previsión específica que señala que se adquiere la ciudadanía si usted se casa antes de los 18 años. De manera que si se va a levantar el velo de la reforma constitucional, se va a introducir el elemento de la reforma constitucional, aprovechemos y démosles el carácter constitucional a ese avance que se tuvo en la República Dominicana gracias al impulso que le dieron un grupo de valientes legisladores, y creo que es importante darle cuerpo constitucional. Otro elemento que entiendo debe incluirse dentro del debate para la reforma constitucional es la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Y esto es tomándole la palabra al mismo presidente de la República, que ha manifestado no querer ni tener ningún interés en inmiscuirse en los temas de la justicia. Ha querido alejarse en todo momento de las decisiones que tienen que ver con la designación de jueces o el señalamiento de jueces que tengan o pudieran tener algún vínculo político. Para sacar al presidente de esa situación tan engorrosa, entiendo que es una manera apropiada, y entiendo que sería bastante recomendable que el presidente se sustraiga de esa discusión. Es más, en los consejos que se han celebrado nacionales de la magistratura, el presidente en muchas ocasiones, por sus ocupaciones, ha delegado en la vicepresidenta de la República su participación. Y entiendo que perfectamente es posible sacar al presidente de la República de esa posición para evitar que siquiera se piense que está tratando de condicionar la selección de los jueces de las altas cortes. Creo que es oportuno para que se produzca esa reconfiguración de este órgano y sacar de una vez y por todas al presidente de la República. Por igual, entiendo que el Procurador General de la República es una figura que no es válido ni recomendable que forme parte de este consejo. Entiendo que debe sacarse este elemento para permitir integrar a otros elementos, darle más apertura, darle más participación y tal vez quitarle el tan marcado sesgo político que tiene la integración de este consejo. ¿Queremos justicia independiente? Pues tratemos de incorporar a este consejo, si ahora se abre la oportunidad de una reforma constitucional, otros elementos. ¿Cómo qué elementos proponemos que se incluyan? Bueno, pues estimamos que las universidades hacen grandes aportes en términos de formación, en términos de propuestas, en términos de prestigio inclusive. ¿Por qué no seleccionar a uno de los decanos de las facultades de ciencias jurídicas de las universidades, electo por el conjunto de ellas, para que participe como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura? Sacamos al presidente de la República y colocamos este elemento. También dije que hay que sacar al Procurador General de la República. En ese sentido, entiendo que puede dársele participación
al presidente del Tribunal Constitucional, que no forma actualmente parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que es sano que se le dé un puesto en ese consejo al Tribunal Constitucional. Por igual, estimo que debe dársele una participación al presidente del Tribunal Superior Electoral. Ahí estaría, entiendo yo, compuesto este consejo de una forma más plural, menos política, porque lo que se ha querido, y entiendo que es sano y correcto, es alejar lo más posible de la política a los órganos que tienen las decisiones. En este caso, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, que son los órganos que designa el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora bien, otro elemento que entiendo con estas incorporaciones que hemos señalado debe extraerse del Consejo es el otro integrante de la Suprema Corte de Justicia que se integra al Consejo Nacional de la Magistratura. Y aquí hacemos un resumen. En la Constitución establece que el Consejo Nacional de la Magistratura se integra por el presidente de la República. Se integra por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez elegido por sus pares. Un juez de la Suprema Corte de Justicia elegido por sus pares. El presidente de la Cámara de Senadores y un senador que represente la segunda mayoría. El presidente de la Cámara de Diputados y un diputado que represente la segunda mayoría. Esa es la composición. Bueno, y se agregó en la última reforma constitucional al Procurador General de la República. Lo que estoy proponiendo es que se saque al presidente de la República de este consejo, que se saque al otro juez de la Suprema Corte de Justicia, que se saque al Procurador General de la República y que en su lugar se coloque a un decano de la Facultad de Derecho elegido por sus pares, que se coloque al presidente del Tribunal Constitucional y que se coloque al presidente del Tribunal Superior Electoral. A ese consejo, y aquí hago acopio de una propuesta que hacía el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, se le debe también atribuir la designación del Procurador General de la República. Pero aquí quisiera sugerir que se pensara en un método más realista para la preselección de aquellos que se postulan para las posiciones de juez de las altas cortes y que eventualmente se postulen para la posición de Procurador General de la República. ¿Por qué? Porque a pesar de que se ha avanzado mucho y se han hecho elecciones, en algunas ocasiones no tan buenas, pero en la mayoría de los casos sí aceptables o buenas, de integrantes de las altas cortes, el proceso de selección es muy tedioso. Y da la impresión de que es un circo que se monta donde ya previamente hay un acuerdo para la selección de esos jueces que resultan finalmente elegidos. Porque no hay un filtro. Se presentan a veces 120, 150, 160 personas como postulantes, muchos de ellos que siquiera tienen las condiciones mínimas. Y tienen el derecho, luego de que se presentan, a que se les realice una entrevista que se televisa como un mecanismo de transparencia, que a nuestro juicio es positivo porque arroja transparencia, pero esa transparencia no siempre arroja calidad, no siempre permite a esos evaluadores hacer una adecuada criba que permita seleccionar a los más idóneos para esas altas cortes. De manera que entiendo que esta oportunidad de la propuesta de reforma constitucional también debe aprovecharse para hacer más efectivo el mecanismo, o mejor dicho, crear un mecanismo de preselección de aquellos que sean presentados ante el Consejo para evitar que lleguen allí 80, 90, 150 personas a concursar y dar la impresión muchas veces de que hay solamente un juego de apariencia en la selección de los candidatos y que muchas veces se ha seleccionado previamente entre pasillos quiénes son los que finalmente van a esas posiciones. Otro elemento que entiendo debe robustecerse, y se ha hablado en muchas ocasiones, es establecer unos candados más firmes, aquello que tiene que ver con la reforma de los artículos que versan sobre la reelección presidencial. Si se va a someter este asunto, no es que se abra la puerta para que se haga de nuevo la nefasta modificación que permite una reelección eterna a los presidentes de la República. No, vamos a ponerle un candado. 2 años, 2 periodos consecutivos está más que bueno. Pero yo lo haría extensivo a todos los cargos electivos. ¿Por qué solamente el presidente de la República tiene esta limitación constitucional? Pues la misma lógica que genera la limitación
de un presidente poderse repostular de manera indefinida, debe operar para aquellos senadores y diputados que se eternizan en las posiciones ante la posición privilegiada que le otorga su posición y un presupuesto que se le asigna con fondos del Estado. No hay quien pueda competir con un senador o con un diputado en su posición con el barrilito con que cuentan, con el clientelismo que pueden ellos ejercer de manera muy eficiente. No hay quien pueda competir. De manera que sería bastante positivo para la democracia dominicana darle paso a las nuevas generaciones. Y una manera de darle paso a las nuevas generaciones es también extender esta limitación constitucional de la reelección a todos los cargos electos, senadores, diputados y alcaldes. Otro elemento que debe considerarse es la posibilidad de reformular la manera en que se eligen a los diputados. Hay quienes se cierran por la tradición cultural que tenemos de elegir estos diputados con una fórmula a especie de elección plurinominal, donde se canibaliza y se entroniza el clientelismo a la mayor expresión, donde no hay compañerismo, donde no hay un candidato definido por un partido político, donde tienen que competir los compañeros de un mismo partido político en una misma demarcación, porque así está estructurado nuestro sistema electoral. Debe tomarse en consideración una propuesta que presentó el presidente de la República en el marco de una entrevista del mismo Consejo Nacional de la Magistratura, donde planteaba la posibilidad de que se creen distritos electorales donde se pueda establecer un territorio específico para que cada partido presente un único diputado, que compita con un único diputado de los demás partidos políticos, de manera que el clientelismo se reduzca, el gasto de campaña se reduzca, el territorio que tiene a su cargo se reduzca. Pero así a la vez, para poder tener el efecto de la representación de las minorías, que se aumente el número de diputados nacionales y que estos diputados nacionales sean, sí, efectivamente, elegidos de una lista presentada por todos los partidos políticos en función de la acumulación de votos. Tenemos un gran reto en la República Dominicana. Vamos a aprovechar esta mesa, este elemento que se ha colocado en la mesa de discusión, que es la reforma constitucional, para hacer todas aquellas reformas que entendemos oportunas incluir para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia y hacer de nuestro país un país cada vez más democrático, más abierto, más plural y, al fin de cuentas, más funcional para todos los ciudadanos.